Pues comenzamos ya. Tiene la palabra el director general de la editorial Verbum, Luis Rafael Hernández. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde lluviosa, en medio de esta tremenda revolución en que se convierte la Feria del Libro cada año en Madrid. Porque si hay un evento que realmente mueve a toda la ciudad, incluso más allá de la ciudad, porque me consta que viene gente de Valladolid, de Toledo, de todos los pueblos de los alrededores, a la feria, es esta feria que ya va por 90 años y que yo creo que es una gran fiesta del libro. Y para nosotros, para la editorial Verbum, y también creo que para la autora, para María José Menéndez, es un gusto compartir con vosotros esta tarde la presentación de su novela Juegos Malabares, que hemos publicado en la colección de narrativa de Editorial Verbum. Para los que no conozcan a la Editorial Verbum, es un sello editorial que este año ha cumplido 33 años aquí en Madrid y que tiene un catálogo de más de 3.000 títulos. En esta colección en particular de narrativa hay alrededor de 400 títulos y autores muy destacados, desde los clásicos españoles como Miguel de Cervantes o Blasco Ibáñez, hasta los más contemporáneos como Leonardo Padura, Mario Vargas Llosa, Zoe Valdés y María José también, ¿no?, que nos acompaña en esta colección. Así que, bueno, la novela sobre la que luego tendrá el peso de la presentación nuestro querido Inocencio Arias, yo simplemente daré un par de pinceladas. Diré que esta novela es una novela valiente desde el punto de vista narrativo. Es una novela donde la autora arriesga porque le interesa la exploración sobre la condición humana y presenta un conflicto que es extrapolable a la vida de cualquiera de nosotros. Ella luego seguramente nos contará cuál es el punto de partida de la novela y por qué este título, ¿no?, Juegos Malabares, pero yo creo que más allá de la motivación que ella tuvo para escribirlo, ha conseguido una parábola en esta novela sobre la sociedad y sobre las relaciones humanas y las relaciones familiares. Entonces, eso yo creo que es muy interesante. Luego es interesante también, me parece, el punto de vista narrativo y los planos narrativos que se superponen en la obra. Pese a eso, pese a esa ambición que les digo desde el punto de vista temático y también desde el punto de vista formal de la obra, es un libro que se lee muy bien, que es ameno y con el que se puede pasar un buen momento de lectura. Por eso lo recomiendo también. Y por eso también lo hemos publicado en Verbum, porque nos parecía que se imbricaba muy bien con todo el catálogo de la colección de narrativa de Editorial Verbum, que era la obra madura de una autora que ya se veía que tenía una obra anterior y que aquí pues estaba arriesgando más, diciendo más cosas y haciéndolo con, yo creo que mucho acierto narrativo. Entonces, bueno, para nosotros de la editorial es un gusto presentar el libro, tenerlo en nuestra colección de narrativa, tenerte con nosotros en Verbum, que también ya es tu editorial, y simplemente decir eso, que esperemos que el libro llegue a muchos lectores, consiga... porque los libros son como las semillas, ¿no? Son semillas de lectura y solamente crecen cuando la gente les lee y les lee y les lee. Yo creo que lo estás consiguiendo, lo estás consiguiendo desde la presentación que hicimos en el Círculo de Bellas Artes hasta ahora. Cada vez más el libro es más conocido. Hace poco ha salido en el canal 24 Horas de Televisión Española. Es decir, va teniendo cada vez más repercusión, va teniendo más connotación y eso es muy bueno porque el gran problema que tenemos hoy, editores y autores, es la superproducción editorial que hay en España. España es un país con 47 millones de habitantes, pero que edita más que Reino Unido, que edita más que Alemania, que edita más que Francia. Entonces, es tremendo, ¿no?, para abarcar toda esa cantidad de novedades editoriales que hay. Es verdad que tenemos el mundo iberoamericano e hispanoamericano, donde muchos de estos libros van luego y donde tenemos muy buena red de distribución, ¿no?, porque hemos trabajado durante muchos años y hay mucho interés en los libros españoles en toda Hispanoamérica, Pero también es verdad que aquí las librerías están saturadas y a veces los libreros nos dicen que no tienen tiempo de abrir las cajas
porque continuamente llegan cajas con novedades, y claro, no les da tiempo ni de procesar eso. Entonces es muy importante conseguir visibilidad para los libros. Y todo esto que estamos haciendo, ¿no?, de presentaciones diferentes, de salidas en medios de prensa y sobre todo en la televisión, yo creo que es muy bueno para que la gente se entere de que existe este libro, que existe Juegos Malabares y que existe una autora que yo creo que es una de las autoras contemporáneas españolas más interesantes, que es María José Menéndez Arias, que yo creo que merece la pena que leamos, que recomendemos a los amigos, ¿no?, y que su libro llegue a muchos lectores. Entonces, gracias de nuevo por estar con nosotros en esta colección de narrativa de Verbum. Y sin más, yo le voy a dar la palabra a su presentador, que es Inocencio Arias. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Se oye? Se oye. Antes de felicitar a la autora y agradecerle que me haya invitado a presentar el libro, quiero aplaudir a la editorial Verbum por el lanzamiento de esta novela. Cuando yo he dado clase en alguna institución, el rato más angustioso de ese periodo ha sido siempre el momento de calificar. Había cosas más enervantes que comprobar que, sumadas las preguntas, la nota resultante era un 4,5 o un 4,8. Era una tortura. Lo aprobabas o lo suspendías. Maldecía el día que acepté impartir clases en la universidad. Menos desgarramiento, ninguna duda, habría experimentado yo si fungiera como lector de una editorial y me pasaran un libro como el de María José Menéndez. Antes de concluirlo, ya habría dicho a mi jefe: este libro hay que publicarlo, y si me sobraran los recursos, yo arrostraría editarlo personalmente. No vacile, sáquelo cuanto antes. ¿Por qué habría dicho esto? Porque estamos ante un relato interesante, real, convincente y desarrollado, dato muy importante, con una notable amenidad. Ni aburre nunca, en ningún momento, ni decae nunca. Desde su intrigante apertura, el párrafo inicial, que leo textualmente, la veo por un instante, apenas hay tiempo de vislumbrar sus rostros cuando paso deprisa entre los vehículos. No puedo mirarlos. La reverencia del saludo me fuerza a bajar la vista y hasta entonces he de estar concentrado. Solo tengo unos segundos para dejarme ver, pero es ella, inconfundible. Pues desde este primer párrafo, repito, el libro te agarra. María José Menéndez teje en él varias historias. Es la de un hijo pródigo, desinteresado, soñador, idealista. Es la historia de dos hermanos y es bastante más. Narra el desencuentro emocional de dos generaciones. Hay una descripción acertada de las relaciones de un par de parejas, sus avatares y sus crisis consumadas o latentes. No faltan las pinceladas eróticas con alguna disquisición oportuna sobre la subyugación, sobre el encadilamiento del que leo un párrafo. Elena tomó conciencia de su inmenso poder, el absurdo poder inconfesado de la gente guapa. Los más bellos, sean hombres o mujeres, jamás levantan sospechas, hacen que sus interlocutores bajen la guardia y los manipulan sin piedad. Nadie desconfía de sus rostros sublimes y a veces, como le pasó a él, algunos incautos se enamoran. Termina la cita. Y urde el autor a sí mismo un esbozo de trama policíaca, aunque no sea el tema central de la narración. Lo que me ha interesado no es solo el estilo, cómo escribe el estilo, diáfano, fresco, terso en ocasiones, y el muy envidiable dominio del diálogo, sino la disección de los personajes principales, que son varios. Aun teniendo un protagonista, porque lo hay, la autora maneja a 18 seres, aunque solo otorgue voz, es decir, convierta en narradores a media docena de ellos de diversas edades con los que resulta fácil identificarse. Aunque esto no significa ciertamente
que sean los más queridos por la sensibilidad de su creadora. La galería de los personajes es, pues, variopinta y atractiva. El relato lleva a sí mismo a reflexionar continuo sobre la amistad. Yo diría que la amistad constituye a veces un hilo conductor de la novela, sobre la soledad y sobre los sueños rotos. Narra lo que podríamos llamar, sin ponernos demasiado trascendentes, el misterio de la vida real. A lo largo de la trama, el manejo del azar por la autora es habilidoso y creíble. No faltan los sobresaltos que alteran una situación, como cuando la mujer de uno de los personajes principales ve encenderse el móvil de su marido y acierta a leer una frase que dice: «Me muero de ganas de ti». Los giros son plausibles. En un momento sensible, la novelista escribe: «Es curioso cómo se tuerce la vida. Da lo mismo que uno intente protegerse. Sobreviene lo imprevisto. El azar no juega malas pasadas repartiendo inopinadamente genes defectuosos, accidentes dañinos y dolencias graves sin ton ni son, sin motivo aparente. Y los hijos eligen tal vez lo que después les hiere: la persona errónea, el lugar erróneo, la vida errónea». A pesar del título, que es un feliz hallazgo, en el recorrido argumental hay pocos juegos malabares y ningún realismo mágico. Es una historia actual, de nuestra época, humana y creíble. El libro, por otra parte, contradice el arranque de la famosa novela Ana Karenina, donde el bueno, o no tan bueno humanamente, de León Tolstói plasmó su inicio inmortal, que aunque manoseado, no me resisto a citar. El inicio, como ustedes recordarán, dice: «Las familias felices son todas felices de la misma forma, cada familia infeliz es infeliz a su manera». En esta novela, sin embargo, la felicidad y la infelicidad están sabia e indistintamente repartidas en un cóctel bien estudiado. He de decir, y estoy concluyendo, que aunque en ocasiones me ha dejado un sabor agridulce, la he devorado y no utilizo gratuitamente el botafumeiro, el incensario, para cantar a la autora o a su novela, aunque merece hacerlo. Como prueba, aporto algo personal. Hace muchos años, cuando me encontraba en París aprendiendo francés para la oposición a la carrera diplomática, un amor español de mi mocedad, mejor que mi mujer no ha llegado todavía, no ha llegado, no, bueno, entonces puedo desbarrar aquí, un amor español de mi mocedad, la adorada Celia de mis 15 años, casada con un francés, me invitó a cenar en su casa, situada en una alejada barriada, aquí está mi mujer ahora. No exagero, ¿eh? No estaba programado. Una casa situada en una alejada barriada de la capital. Tomé el tren y me enfrasqué en la lectura de la novela The Catcher in the Rye, es decir, en español, El cazador del centeno, una novela monumental, una de las 3 o 4 novelas que más me ha impactado en mi vida y que me acaban de recomendar mis compañeros irlandeses que compartían piso parisino conmigo. Llegué a la estación, leyendo la novela, al cabo de unos 35 minutos, y drogado con el libro, como estaba atenazado, me senté en un banco de la estación para terminar el capítulo. Minutos más tarde me levanté y, sin vacilar, llamé por teléfono a mi admirada Celia, inventando que había perdido el tren y llegaría 20 minutos más tarde. Me pude zampar así, hipnotizado, otras 2 docenas de páginas. Llegué eufórico a la cena y dije a Celia y a su cónyuge que les traería sin falta la próxima semana un ejemplar del libro de Salinger, porque era inaudito, una novela casi sin par. Como a Proust con su Magdalena, degustar juegos malabares
Me he recordado París al vivir una peripecia personal estos días con el libro. La semana pasada acudí en transporte público, autobús y metro, provisto de mi carné de octava edad, a una corrida de toros en Las Ventas. Iba masticando con gusto el libro que comentamos. Al salir del metro de Manuel Becerra, me percaté de que, a no ser que bajara corriendo el tramo de Alcalá que va desde la plaza de Manuel Becerra a los toros, me podía perder el primer toro. No me importó en exceso. Anduve despacio, me senté junto a las toatas de Fleming, me metí de nuevo en el libro y después, algo ya nervioso, entré para ver a un Morante, al torero Morante, bastante desangelado. No me van a creer lo que sigue, y ahora es verdad que termino. El domingo siguiente peregriné a otro templo incomparable, al Santiago Bernabéu. Con el mismo procedimiento, doble autobús y el libro de María José para terminarlo, salpicado ahora con las gotas de la maldita lluvia que está cayendo. La lectura me hizo llegar por los pelos al partido. De nuevo, estaba absorto y concluyo. Estoy exagerando si digo que dejé egoístamente hace décadas que se enfriara la cena de mis anfitriones parisinos, o lo que casi es peor. Estoy exagerando si digo que por un tris no me perdí este domingo la salida postrera al campo del no solo admirado como Celia, sino venerado como Benzema. No estoy exagerando. Quien me conoce sabrá que no. Y la responsabilidad de mi distracción recae en un libro como el de María José Menéndez, que recomiendo a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahora le toca a María José que nos cuente un poco, ¿no?, sobre su libro, la motivación para escribir este libro, un poco sobre el título, ¿no?, lo que anunciábamos. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo lo que quiero hacer es daros las gracias a ambos, dar las gracias a la editorial y a Luis Rafael, que es el director y que está aquí acompañándonos, como acabamos de escucharle, y sobre todo darle las gracias a Inocencio, que es una persona muy ocupada, a pesar de que ya podría estar en edad de relajarse, porque está muy solicitado en todas partes, tiene un conocimiento inmenso de tantas cosas que da mucho gusto escucharle, y eso hace que le llamen de todas partes y trabaje en programas de radio y en infinitas actividades, y aún así ha aceptado no solamente dedicar el tiempo a leer mi libro, que es muy modesto, a pesar de que lo hayan elogiado tanto ellos dos, sino también acompañarnos hoy aquí y hacer que, bueno, pues los concurrentes a la feria vean que tenemos un presentador de lujo y nos honra a todos con sus palabras. Y también quiero agradecerle muy especialmente, precisamente la presencia de Inocencio, a Santiago Martínez Laje, que es una persona a quien conozco por motivos laborales principalmente, pero que se ha convertido en mi representante y promotor literario más activo. Ha regalado el libro a no sé cuántas personas ya y me puso en contacto generosísimamente con Inocencio. El hecho de estar hoy en la feria, pues para mí, como os podéis imaginar, es una fiesta, es mi primera experiencia de este tipo. Y es muy gracioso porque mi madre, que también está aquí hoy, que tiene 86 años y ha visto cómo se montaban las casetas desde que no había ni siquiera un tablero en el paseo de coches, ha estado, con el motivo de que yo tenía esta presentación, viniendo casi cada día. Digo, no hay otras personas en Madrid que hayan visitado esta feria del libro de este año tanto como ella. Así que bueno, agradeceros a todos muchísimo que habéis llenado el pabellón, este pabellón tan bonito que han montado este año la feria y que nos estéis acompañando en esta presentación. Y después de decir todo esto, pues la pregunta era, creo, ¿cómo se me ocurrió escribir este libro? Más o menos, más o menos. Y creo que ya lo he contado a algunas personas. El origen del libro es literalmente la curiosidad que a mí me despertaba un malabarista que había en un semáforo por el cual yo pasaba yendo a trabajar por las mañanas todos los días
durante un tiempo bastante largo bastante largo, unos cuantos años. Hace ya más de 10 años de eso. Dejé de transitar por esa ruta porque cambié de residencia, vamos, me fui a vivir a otro sitio, y es muy gracioso porque el otro día un compañero me dijo, pues por donde yo paso hay un malabarista que me da muy buena sensación de persona cultivada, que era lo que a mí me parecía con aquel malabarista en aquellos tiempos, que era pues un joven que uno lo veía y pensaba, qué curioso, ¿por qué está aquí este hombre? Porque lo veías que podrías perfectamente imaginártelo en otro contexto como una persona muy, muy sensible, muy agradable, muy cultivada, y a partir de ahí me inventé el personaje. Curiosamente, este compañero me dijo, pues me pasa lo mismo, y le hizo una fotografía al malabarista y creo que transcurridos como 13 años es la misma persona que sigue en el mismo cruce. Y el personaje me inspiró la pregunta de qué hace una persona que vive en este entorno y cuáles pueden ser sus motivaciones, no planteándolo desde el punto de vista del ocupa antisistema militante, sino del punto de vista de alguien que casi desde un planteamiento intelectual se cuestiona si la vida que nosotros llevamos tiene sentido y que voluntariamente quiere intentar explorar un modo de vida distinto, más apartado de las rutinas habituales de trabajar, ganar dinero, comprarse cosas, etcétera, ¿no? Y a todo ello ayuda, lógicamente, su juventud, su idealismo, su carácter un poco soñador, que antes mencionaba Inocencio. Pero el pistoletazo de salida y el título del libro es literal. Es verdad que puede luego explotarse desde un punto de vista un poco más simbólico para tener otros tipos de significados, pero ese fue el origen. A mí me gustaría, si alguien si quiere hacer alguna pregunta, pues que lo diga también, porque es el momento. Tenemos aquí a la autora, así que preguntar. ¿Sí? Hay un micro, por aquí tenemos. ¿Sí? Perdón. Lo comentamos en la presentación que hizo hace unos meses, que podíais hablar un poco de la estructura del libro porque es muy original y creo que tiene mucho, no sé, que es uno de los aciertos del libro. Es uno de los dolores de cabeza de todos los autores, ¿no? ¿Cómo lo escribo? Porque tengo la historia, pero ¿cómo lo escribo? ¿Cómo? Y hay autores que incluso han cambiado, han reescrito libros, ¿no? García Márquez decía que 100 años de soledad lo había reescrito varias veces. En este caso, sí. Creo que es una pregunta muy pertinente. Sí, pues hay un elemento de la estructura que proviene de la forma en que yo he escrito mis hasta ahora 2 libros, que es un poco a salto de mata, más bien porque yo no tengo mucho tiempo para sentarme durante 3 meses a escribir un libro a jornada completa, y entonces pues lo escribo más bien como a trozos sueltos. Entonces, la manera de escribirlo a trozos sueltos, a mí me ha funcionado hacerlo centrándome en las historias de personajes a los cuales pues un día le escribo a ese personaje un poco de su historia, otro día a lo mejor sigo con ese personaje o se me ha ocurrido algo y paso a otro personaje. Y cuando esto lo combino al armar, dijéramos, el producto final, pues en este caso se me ocurrió utilizar esos 6 personajes, creo que has dicho que eran, como el centro de la historia, ¿no? Y entonces ordenar las vivencias y los episodios de esos personajes de tal manera que ellos son los que nos van narrando la historia casi como un puzzle. Cada uno obviamente cuenta lo que le ha pasado a ese personaje o lo que se narra es las vivencias de ese concreto personaje, pero como todos están relacionados entre sí, la lectura de todos los capítulos va haciendo que el lector se monte su composición de lugar de todo lo que ha pasado desde los distintos ángulos. Es el efecto, yo creo, que puede quitarle monotonía a lo que sería un relato más lineal y produce esa sensación de puntos de vista diferentes, Claro. ¿no? De alguna manera de... Sí, son puntos de vista diferentes que vas justaponiendo de algún modo
Es lo que Vargas Llosa diría que son los vasos comunicantes, ¿no? Porque se interconectan en algún momento y van dando como perspectivas diferentes de los mismos acontecimientos, ¿no? Eso es. Desde cada punto de vista. Eso es. No es exactamente que todos cuenten lo mismo, lógicamente a cada uno le está pasando algo diferente Claro. en esos mismos momentos. Uno está preocupado pues, por su crisis de pareja, como decíamos antes, otro está preocupado por las condiciones de su hijo o las condiciones de sus padres, y todos esos, de alguna manera, esos conflictos los van presentando cada personaje a medida que vas viendo su capítulo correspondiente. Sí, quería- Yo he notado que en el libro le dan la voz a 6 personajes y huye de dársela a los muy buenos o a los muy malos. Tendrás tus razones, pero no es esa mi pregunta. Aunque si la quieres contestar, la contestas. Pero hay otra cosa que te quería preguntar. Los personajes, una vez que los has creado, ¿se te han escapado y ya no podías controlar cómo iban a reaccionar o lo que iban a decir, o los has tenido domeñados todo el rato? Hombre, escapárseme hasta que la inteligencia artificial no lo provoque, no sé yo si se me van a escapar. Yo les he hecho ir haciendo lo que han ido haciendo y diciendo. Es verdad que han evolucionado posiblemente porque, como tardo en escribir, porque le dedico el tiempo que le puedo dedicar, a lo largo de ese tiempo, pues a mí se me van ocurriendo cosas nuevas, se me van ocurriendo o me van pasando cosas nuevas que de alguna manera meto en la coctelera, y quizá en ese sentido pues sí han variado. A lo mejor yo los empiezo con una idea y luego pues los voy cambiando, pero no es que cambien, que se me escapen, sino que bueno, voy decidiendo cambiarlos. Yo no he notado que se me escapen como tal. Sí, tienen una consistencia, una coherencia psicológica, digamos, pero van evolucionando en la historia. Sí, yo creo que el perfil del personaje, de cada uno de ellos, ese sí que he intentado conscientemente que fuera coherente. No puede ser que de repente un personaje que ves que es una persona muy sensata o la presentas como una persona muy sensata haga una tontería muy tonta. Es decir, creo que esa coherencia sí es importante para que tú te identifiques con ese personaje y lo consideres creíble, ¿no? Entonces, si un personaje concreto, por ejemplo, bueno, pues hay un personaje masculino que se ve que es el hombre bueno, un hombre bueno, de familia, y de repente, pues bueno, pues tiene unas circunstancias que pueden llevarle a un desliz, por así decir, una aventura extramatrimonial. Pues no es algo gratuito, tú ves más o menos, o entiendo que he intentado que se vea más o menos qué es lo que le conduce a eso. No es que de repente pues sucede porque sí, sino que todo lo que le rodea intenta preparar esa motivación situación, dentro ¿no? de la trama, ¿no? Para sí, eso. Yo he intentado que los personajes no parezca que hacen cosas sin ton ni son, sino que todo tiene su razonabilidad dentro del perfil psicológico de esa persona. ¿Quién va a hacer otra pregunta? Porque la tercera pregunta y la 33 tienen el premio de un libro. Yo quería preguntar, bueno, La tienes tercera, aquí que a es la la que directora de viene la Feria ahora. del Libro que ha Sí, venido a y la saludarte. 33. Tenemos a la directora de la feria con nosotros, Eva o sea que Orue. más honor todavía, Eva. El pabellón. María José, yo tengo una curiosidad. ¿Se te ha pasado por la mente, aunque solo sea un instante, pensar, este chico se merece que yo le cuente que ha sido mi inspiración? Sí, no, de hecho, el otro día con ese compañero que me enseñó la fotografía, hablamos expresamente de pasar por allí, contarle ¿no? al chico que él ha sido la inspiración del libro. Obviamente, cuando lea el libro a lo mejor me demanda, porque dirá esto, yo no he hecho esto ni tengo nada que ver con lo que tú cuentas aquí, pero bueno, espero que no pase eso. Pero sí. Y tenemos esa idea. De hecho, Javier, de hecho, es una persona del despacho que está aquí, compañeros nuestros, Ricardo, es quien me dijo que conocía ¿Hay alguna otra pregunta? al malabarista. ¿Por aquí? Si no, yo tengo otra pregunta, también. Allí hay uno. Hay otra pregunta, sí. Sí, yo quería preguntarte, porque a veces pasa con los libros, no lo he leído todavía, pero a veces pasa que lees un libro
y no hay hay como distintas partes que a lo mejor caen un poco, altibajos, y claro, al escribir de esa forma, a salto de mata, como decías, ¿no has tenido la sensación, digamos, que todos los días te sentías igual de inspirada, o has tenido la sensación de que un día te salía todo rodado y con una calidad muy alta, y otro día como que has tenido que revisarlo más? O sea, ¿cómo ha sido eso al escribir así de esa forma? Bueno, a ver, si un día no se me ocurre nada, pues no me pongo a hacerlo, porque como precisamente no lo tengo como rutina, pues no me veo en esa tesitura de decir, venga, tengo que escribir y no se me ocurre nada, ¿no? Pero sí es verdad que hay días que lo que te sale te resulta más bonito y dices, hombre, qué bien me ha quedado esto, o trozos de lo que has escrito que lo lees y dices, pues me gusta, y otros que te generan muchas dudas. Y a mí llega un momento en el libro que me genera muchas dudas. Será la inseguridad de que soy un poco novata todavía en esto, y la reafirmación de personas que lo leen y que les gustan me ayuda mucho, porque yo ha habido veces que me he leído trozos del libro o el libro entero para corregirlo, lo que sé, he pensado, pues no me gusta mucho, y otras veces lo he leído y me ha gustado. O sea que sí. ¿Cuántas veces lo has leído y lo has revisado y lo has vuelto a releer y lo has vuelto a cambiar? ¿Cuántas veces? Pues mira, en el proceso de montarlo, dijéramos, para tener el manuscrito que acabo recibiendo Verbum, no te sabría decir, pero muchas, por trozos sí, por trozos, a lo mejor, qué sé yo, ponle decir 20 veces o 25 veces. Y luego, una vez entregado, lo abandoné mucho tiempo y no lo volví a tocar. Hasta que cuando llegó el momento de hacer las pruebas de imprenta, ahí le volví a pegar unas leídas muy intensas. Y ya una vez publicado ya no vuelves a leer. Pues lo he leído, no, ya no lo había vuelto a leer, pero he leído bastantes trozos recientemente. Al hilo de que íbamos a hacer lo de la feria y todo eso, he leído bastantes trozos. Y claro, lo malo de eso tiene una parte buena y una mala. La parte buena es que ha habido cosas que las he leído y me han gustado. La parte mala es que hay cosas que he leído que digo, esto igual ahora lo corregiría un poco. Es que hay autores que acabado de publicar sus libros ya agarraban y empezaban a hacerle cambios. Y hay otros que no. Hay otros que tienen yo soy más partidario de eso, la filosofía de un libro terminado es un libro y publicado es terminado, ya está. Y no lo leo más. Ya. Ahí está y al siguiente. Porque hay muchos que se entretienen con el mismo libro y quieren volver a cambiarlo y volver a pulirlo y cambiar y tal. Y entonces, claro, ahí pierden un tiempo que yo creo que es precioso, que esa experiencia que has adquirido, evidentemente, no es la misma que tienes en el momento en que lo estás leyendo, publicando, promocionando. Y es mucho mejor dedicarla al siguiente libro, irte al otro, al que viene detrás. Y por ahí viene mi pregunta, ¿qué viene detrás? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, todavía está en una fase muy embrionaria. Yo la manera en que hago esto es que se me ocurre una idea, la idea que sea. Pues la idea central, por ejemplo, en este caso, el malabarista que os he contado. Y a partir de ahí, durante X tiempo, está como fermentando en mi cabeza. Lezama Lima tenía una expresión muy linda para eso, que decía que está en estado larval. Pues como una larva que va creciendo, que poco a poco va madurando, ¿no? En estado larval, efectivamente. Sí. Y en ese estado pues lo tengo sin tocar ni un folio, o sea, no escribo absolutamente nada durante el tiempo que sea, hasta que se me ocurre realmente algo que es lo que me hace ponerme a escribir. Que cuando me pongo a escribir para nada está completo toda la trama ni todo en Pero absoluto. tienes la idea. Pero por lo de menos ya conjunto. tengo un núcleo central y a partir de ahí voy avanzando. Y voy avanzando pues metiendo, pues eso, como tardo mucho tiempo, luego igual con el tiempo llego a poder dedicarle más tiempo Bueno, a pero esto. has encontrado yo creo que una técnica que es muy idónea para esa escritura fragmentaria, ¿no? Sí. Porque el libro es muy escénico. Son como muchas escenas que se montan y luego tú las puedes cambiar de sitio perfectamente y puedes encontrar como efectos diferentes, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que tiene el libro que alguna lectora avispada me lo ha dicho, que está aquí en la sala, es que se dio cuenta de que el orden en el que aparecen los personajes es simétrico. Entonces hay una primera parte en la que, de alguna manera, el primero que habla en la primera parte es el último que habla en la segunda parte, es decir, que se monta como un espejo.
yo todo eso lo hago al final y voy haciendo pruebas. Cuando tengo todo el texto de todos los personajes, pues a lo mejor digo, me gusta que todo tenga un orden formal también, no que esté por azar metido de cualquier manera en el libro. Entonces intento que tenga algún sentido también la estructura. Y muy simétrica también, porque todas las partes son muy simétricas. Sí. Incluso en extensión, todo, ¿no? Sí, quitando la última, que es la última ya es una especie de epílogo, pero sí. Y entonces, pues efectivamente ahí pues juegas o pruebas y pruebas a ver si se entendería bien ordenarlo de una manera, ordenarlo de otra, porque igual que lo puedes hacer simétrico, lo podrías hacer replicando el mismo orden o lo podrías hacer de alguna otra manera y tratas de hacerlo como parezca como me parezca que sea más atractivo para que la lectura no sea aburrida. Seguirás explorando entonces, por lo que entiendo, esta fórmula coral, ¿no? De distintas voces, distintos puntos de vista. De momento es que los dos libros que he hecho de alguna manera tienen esto en común, porque el primero también tenía un poco ese mismo esquema, ¿no? Eran personajes y las historias en ese caso iban una en sentido cronológico y otra en sentido inverso, por eso se llama el tiempo invertido. No sé, de momento me ha salido haciéndolo así y si pruebo otra fórmula, pues ojalá me salga también algo, pero la verdad que... Tolstoy decía que los escritores escribían solo un libro. Fíjate todo lo que escribió Tolstoy, ¿no? ¿Por qué lo decía? Porque tenemos unas obsesiones, unas preocupaciones que repetimos en todos los libros, ¿no? Yo creo que en tus libros se ve también que son más o menos los mismos temas abordados con pequeñas diferencias, ¿no? O, quizás también que tienen que ver con la propia maduración tuya como persona, ¿no? Como ser humano, que va cambiando sus puntos de vista, que va madurando en la vida misma, ¿no? Y va entendiendo la vida de otro modo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, el autor de alguna manera piensa o siente con unos determinados temas que a lo mejor son los que más le conciernen o más le interesan y bueno, pues aunque no quieras te va llevando, tu narración te va llevando hacia ahí. En mi caso es verdad que las relaciones familiares, las relaciones padres e hijos es un tema muy constante. A mí me resulta muy interesante esa temática. Yo creo que si no tenemos otra pregunta, y porque tenemos un poquito de tiempo antes de la firma, que va a ser ahora, yo te voy a pedir para que, yo creo que es muy importante, en el mundo anglosajón es muy usual que cuando un autor hace una presentación lea algo del libro, lea un fragmento, lea una página, algo. Aquí no tanto, aquí se hacen muchas presentaciones y no leemos nada, pero a mí me gusta escuchar al autor leer algo. Entonces, yo te voy a sugerir, para no hacer spoiler, en la primera parte, que nos leas la primera página, esa arrancada que tiene el libro. Pero ya la he leído casi Inocencio, ¿no? Bueno, o si no, otro fragmento, que tú quieras. Pero yo quiero que te escuchemos, que escuchemos la voz de la autora voy a ver en si el hay libro. uno que sea inocuo para que no se vea. Y con eso terminaremos, nos quedaremos un poco con las ganas, luego ya para ayudarte, acompañarte, ¿no? Hasta la caseta. Estamos en la 271, donde va a estar filmando ahora a partir de las 8. Venga, pues voy a buscar uno que sea inocuo para el texto, para la trama. Eso, que no nos revele secretos todavía. Venga, por ejemplo. A ver, Siempre me siento cuestionado, bajo sospecha, pero hago como si no pasara nada. Quito importancia a todas las cosas para aliviar esa carga que parece pesarle demasiado. La he visto esta tarde contemplarse seria en el espejo, examinando con ahínco los azulados contornos de sus ojos, hundidos por el sueño atrasado. Se miraba como identificando las huellas del desgaste, valorando los daños. Me provoca una ternura inmensa. Aún así, la noto cada vez más lejos y me siento solo. Vivo los días con ella y sin ella, de la mañana a la noche, ocupado, como lo está también ella, en miles de rutinas cotidianas. Hablo poco, casi siempre la escucho. Procuro darle apoyo con frases alentadoras, confirmarle que está haciendo o pensando lo correcto, sea lo que sea. Y es cierto, porque suele tener razón, es sensata. A mí me gustaría que viviéramos de forma sencilla, no forzarnos a tensar a todas horas las cuerdas del tiempo para que alcance a contener 2 o 3 cosas más.
poder hablarnos sin prisa y compartir horas plácidas, recrearnos en tardes lentas, jugar, hacer algo juntos por mero gusto, sin propósito ni provecho. Pero ella es incapaz, ni siquiera en vacaciones. La persigue hasta donde estemos esa obsesión por conseguir que todo marche a velocidad de crucero sin el más leve bache. Su afán por solucionarlo todo, multiplicándose, sus manos, sus ideas, sus acciones como esporas que reparte a diestro y siniestro a su alrededor. Suena agobiante, lo es. Cuanto más frenético su ritmo, más pausados son mis gestos, más inactivo estoy yo entero, intentando compensar y frenar con algo de lentitud la marcha del engranaje infernal en el que estamos metidos. Es muy corto lo de detrás, así que lo acabo. Venga. Los días transcurren cada vez más rápido y la vida, nuestra vida juntos, pasa sin que nos demos cuenta. María se palpó con las yemas de los dedos la parte inferior de la barbilla y el borde de las sienes. Desprendía una silenciosa sensación de serena pena, pero enseguida desvió la mirada y salió con firmeza hasta sus siguientes quehaceres. Llega a la noche agotada y se hunde en la cama, inerte como un cesto. ¿Cómo reprochárselo si desde el alba no se ha concedido ni un respiro? Y así siempre. Le sonrío, la dejo acostarse sin cenar porque su cansancio puede más que el hambre, que ni siente, y me quedo solo en el salón leyendo o viendo una película para intentar arañarle algo más de vida al día. Muy bien. Ahora solamente nos resta invitarles a que nos acompañen en la caseta 271, un poquito para aquí, para abajo, a 100 metros, donde estará María José firmando el libro de 8 a 9. A 9. Así que ahí nos veremos todos. Muchas gracias. Gracias.